Pues hola y bienvenidos a un teatro crítico en el que vamos a hablar del diccionario filosófico de Pelayo García Sierra, originalmente titulado Diccionario Filosófico Manual de Materialismo Filosófico, allá por el año 1999. Este diccionario pues, surgió, como tantas cosas, en un contexto determinado y en concreto que compete al del diccionario, pues fue finales de los años 90, en los que la Fundación Gustavo Bueno había sido constituida, allá por el 14 de mayo de 1997. Estaban en marcha los congresos de filosofía, que empezaron en Gijón. Se dieron los viajes a Cuba, ¿no?, en los que fueron varios profesores para explicar un poco el materialismo filosófico allí. La obra de Bueno ya empezó a adquirir unas dimensiones notables y todo lo que vino después, lo que estaba por escribir, y muchos de sus artículos pues, estaban pues, por el basilisco, dispersos en algunas conferencias o algunas publicaciones de revistas. Por aquellos años, Pelayo García Sierra era profesor de Psicología e Historia en la Universidad de Oviedo, y uno de los detonantes o hitos, aparte de sobre todo los viajes a Cuba, fue que alumnos suyos le pidieron pues, cierta orientación para afrontar la lectura, la comprensión, el estudio de la obra de Bueno, cosa que es recurrente en el tiempo, porque constantemente a día de hoy incluso te sigues encontrando la misma pregunta por gente que se aproxima al materialismo filosófico y quiere saber por dónde empezar. Y hay ciertas recomendaciones estándar y luego una muy generalizada en la escuela, y es la de que cada uno se ha acercado a la obra de Bueno en función de sus inquietudes, ¿no?, puntuales del momento, y eso ya le ha ido arrastrando a la lectura y el estudio del resto de las obras. En aquel contexto en el que estos alumnos le pidieron orientación a Pelayo García Sierra y este le dio varias indicaciones, los alumnos le devolvieron el comentario de que resultaba arduo y dificultoso. Así que dentro de ese contexto, Pelayo le planteó a Gustavo Bueno Sánchez la posibilidad de realizar unos seminarios que se daban por la tarde y en el que participaban voluntariamente profesores de la facultad para explicar precisamente, como si fuese un diccionario, ¿no?, en tiempo real, pues algunos aspectos claves del materialismo filosófico que por entonces ya estaban desarrollados y que llevaron a cabo pues, Santiago González Escudero, José Manuel Fernández Cepedal, David Álvaro González, Vidal Peña, Alberto Hidalgo y otros más que estaban en aquella época pues, trabajando estas coordenadas. Y se explicaban temas de gnoseología, antropología, psicología, filosofía de la historia, ontología, filosofía griega, etc. En este contexto, como decíamos, al final Gustavo Bueno Sánchez le pasó la vez a Pelayo García Sierra para afrontar el proyecto. Le animó a llevarlo adelante y durante prácticamente un curso, un año escolar, pues Pelayo elaboró una primera, digamos, edición, una primera aproximación, como dice Pelayo en una reciente entrevista que le realicé, una edición bastante cerrada, muy redonda, que dada ya su avance, su envergadura, pues ya se le fue presentada a Gustavo Bueno Martínez pues para que, bueno, que diese su parecer o su opinión, y por lo que cuenta Pelayo García Sierra, pues Bueno estuvo muy de acuerdo con el avance que había ya por entonces, y simplemente pues hizo una serie de indicaciones o sugerencias, o quizás se debería, o tal. Y vamos, sin tampoco hubiese una orientación predeterminada ni unas directrices por las que seguir, sino que Pelayo directamente afrontó el proyecto a su buen entender y llegó a buen puerto en todos los sentidos. La clasificación de aquel diccionario, de cómo está estructurado, sí que de alguna manera se pactó, ¿no? Y de esa clasificación pues surgió un poco la clasificación que Bueno utilizó de las disciplinas filosóficas, y que luego también fue matizando o profundizando en el número 23 de Catoblepas, titulado El proyecto Simploqué. Y esto lo que dio lugar es a que, bueno, la información que aparece en la web del Proyecto de Filosofía en Español, cuando uno clica en el diccionario filosófico, pues se ven las
las distintas ediciones que ha tenido. Una primera edición digital del diccionario filosófico, que luego ya a principios de 2001, pero con fecha del año 2000, pues apareció la edición en vegetal, que bueno, pues tengo aquí a mano. Y ya por terminar esta larga introducción, que no me gusta extenderme tanto, pues solo quiero leer lo que Pelayo García Sierra pues, escribe en la dedicatoria, con referente a este diccionario, y ya os voy dando la palabra. Bueno, se lo dedica a sus padres, Emilio y Margarita, y luego dice: a todos aquellos que pretendan hacer filosofía en serio, filosofía crítico-sistemática, verdadera filosofía, y no la reduzcan a una práctica puramente ideológica o adjetiva. El lector tiene en sus manos, o en su pantalla pixelada, podríamos decir ahora, una suma filosófica en sentido clásico, solo que esta vez, pese a quien pese, escrita y pensada en español. Dicho lo cual, y por orden que me aparecéis en la pantalla, pues contamos hoy con la presencia de Atilana Guerrero. Buenas tardes, Atilana. Buenas tardes, encantada, un placer estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Hombre, a ti por el esfuerzo de estar ahí con nosotros, con el trabajo que tenéis en este remate de fin de curso sobre todo. Bueno, eso sí. Pedro Santana, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Y a Luis Carlos Martín, buenas tardes. Igual, muchas gracias por invitarme. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien sí. o no? Sí, se te oye bien, sí. Pues Atilana, te cedo la palabra para que hagamos unas primeras consideraciones al respecto, que consideres oportuno. Sí, bueno, pues no sé muy bien por dónde empezar, la verdad. Yo, pensando en esta situación, ¿no? En lo primero que pudiera decir acerca del diccionario. Bueno, en primer lugar, que es una maravilla. Hay que felicitar a Pelayo García Sierra y, por cierto, a Luis Carlos Martín también por formar parte del Consejo Asesor de las últimas versiones o las modificaciones que se han ido haciendo junto con Tomás García López, Gustavo Bueno Sánchez, que no se me olvide nadie, Carlos Madrid y Marcelino, ¿verdad? Suárez Ardura, las últimas versiones. No, pero está tan bien hecho que prácticamente no hacemos nada, ¿eh? Bueno, pero algo habéis hecho. No. Y sí, claro. No, claro que sí que habéis hecho. Bueno, yo creo que sí, yo lo he notado. Ya perfecto, ¿eh? De verdad, ¿eh? De acuerdo. No, bueno. sí, además está muy bien que tú nos puedas contar porque es verdad, claro, al trabajar de primera mano tú mismo en el equipo sobre esto, su ampliación o versiones o términos nuevos, etcétera, pues realmente está muy, muy bien que nos lo cuentes, ¿no? Pero decía entonces, en primer lugar, que para mí como usuaria del diccionario me parece una maravilla. Reitero mi agradecimiento a Pelayo García Sierra. Yo creo que millones de lectores del diccionario seguro que suscriben mis palabras. Recuerdo que Gustavo Bueno Sánchez en la conferencia que dio Pelayo en el año 2018 en el curso de la EFO para hablar sobre el diccionario, pues dijo algo así como que 1,5 millones anual de consultas tenía el diccionario y creciendo. Entonces, pues bueno, quiero decir que solamente con eso ya basta, ¿no? Pero decía yo que una idea que a mí me venía a la cabeza en primer lugar es lo difícil que es hacer un diccionario filosófico. ¿Por qué? Porque parece como si el concepto de diccionario, o sea, lo que significa un diccionario en sí mismo, rechazase la filosofía por la cuestión del sistema, por lo sistemático, ¿no? Es decir, yo que con motivo de mi tesis doctoral trabajé a Pedro Sánchez de Acre, que es un autor de misceláneas del siglo XVI, finales del XVI, y que me hizo ponerme en contacto con esta cuestión, la de cómo pues, los agregados de conceptos en cuanto que están desordenados, y en este caso los libros de misceláneas son exprofeso desordenados, pero claro, realmente nunca un desorden es un desorden, como dice Miguel de Cervantes en el Quijote, es de industria, no es un desorden de industria. Entonces, pues a mí esto del desorden de industria me encantaba, ¿no? Y me hizo pensar que, claro, los diccionarios nunca son realmente diccionarios en este sentido alfabético, es decir, siempre hay un orden interno que hace que, pues bueno, ejerciten una filosofía, en cierto modo, y si no la ejercitan,
y verdaderamente es una enciclopedia de términos yuxtapuestos. Pues bueno, tiene el interés, bueno, bien, sí, de ver la definición de conceptos, pero realmente pues no tiene interés filosófico. Entonces, claro, esta es la cuestión, que hay diccionarios filosóficos, hay bastantes a lo largo de la historia de la filosofía. En este sentido, si nos tomamos en serio el perseguir esta línea, ¿no? de cómo las enciclopedias han ido constituyendo libros filosóficos, pues nos sorprendería, porque ya en la antigüedad existen este tipo de libros, ¿no? Yo qué sé, las noches áticas bueno, los mismos libros de historia natural, etcétera. Bueno, la cosa es que el diccionario filosófico de Voltaire, pues nadie puede decir que no sea un clásico. Y yo me preguntaba qué diccionario de filosofía español contemporáneo pudiera darse en parangón con el de Bueno. Y creo, no sé si vosotros me podréis corregir, que es el de Ferrater Mora. Pero que después de este diccionario de Pelayo García Serra, pues se puede decir que el diccionario de filosofía en español es el del materialismo filosófico. O sea, que ya es una gran labor la que hizo Ferrater Mora, pero desde un sistema filosófico, desde nuestro punto de vista, pues no precisamente, y tampoco yo querría meterme en esto, ¿no? Dictaminar acerca de su calidad o demás, pero claro, no desde un sistema filosófico tan claramente vertebrado, tan efectivamente sistemático, ordenado, que haga que sea, como dice el subtítulo del diccionario, pues un manual. Y esta es la segunda idea que yo quería presentar, y es que es un modo de leer a Gustavo Bueno, porque la gran virtud que tiene este diccionario es que los términos, como ha presentado Alberto Esteban muy bien, presentación además que te agradezco, o sea, que no ha sido ni larga ni sobrante, todo lo contrario, o sea, has dicho lo que necesitamos saber antes de empezar a hablar de él, ¿no? Pues decía que realmente este diccionario supone una forma de leer a Bueno, una forma de conocer el sistema del materialismo filosófico, cuando aparentemente, pues por ser un índice analítico, pareciera que sería más difícil, pero no es así, por las referencias que tiene cada término, que te llevan a las obras de Bueno, donde esos términos están citados y explicados, que eso a mí me parece extraordinario. O sea, eso es una herramienta increíble, ¿no? Ver, gracias a una voz del diccionario, en qué libros de Gustavo Bueno aparecen, y como el propio Pelayo García Serra explicó en esa conferencia, que ex profeso se hicieron entrevistas a Gustavo Bueno para que el diccionario fuese más completo. De manera que eso os habrá pasado a todos cuando habéis consultado una voz y habéis visto la palabra ¿no? Dice, ¿qué obra es esa? O bueno, pues supongo que pone EGB, ¿no? Entrevista a Gustavo Bueno, no me acuerdo, ahora Luis Carlos igual nos lo dice, ¿no? Pero yo cuando vi por primera vez... Pone ¿verdad? Claro, ¿ves? Es que yo decía, ¿qué libro es este? Y cuando yo vi que ponía entrevista, ¡ay, qué maravilla! O sea, y claro, Pelayo García Serra lo explica, supongo, decía, es que Gustavo Bueno es profeso, preparó nuevos términos o términos para el diccionario para que estuviese más completo, ¿no? Hay que decir también, que yo siempre se lo digo a Pedro Santana, y me va a perdonar porque soy una pesada, ¿no? Pero a mí siempre me gusta decir que la edición de la Biblioteca Riojana que preparó Pedro Santana del primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas tiene también un apéndice, muy bien, ahí. Tiene un apéndice de términos del materialismo filosófico en esta línea del diccionario de Pelayo García Serra, tomados de las propias obras de Bueno. Y yo se lo digo siempre que puedo a Pedro Santana, ¿no? Que a mí su edición, la edición que él preparó de este libro de Bueno, me pareció una maravilla, entre otras cosas, también por eso, por ese apéndice de términos entresacados de obras de Bueno, pues por ejemplo del manual de Simploqué, o de tantos otros, ¿no? O sea, que ya Pedro Santana hizo esa labor. Y me preguntaba yo también qué libros de Bueno tienen glosario, porque ya Bueno desde un principio sabía que el tecnicismo de su filosofía requería de explicación de términos que fuesen como un apéndice de sus obras, y la verdad es que bastantes. Por ejemplo, quiero recordar, lo digo así a vuela pluma, perdonad si me equivoco, ¿no? Endología y Utopía tiene un glosario.
que digamos que es de los primeros libros, también tiene un glosario ya de los últimos, bueno, por supuesto la teoría del cierre categorial, además buenísimo, porque no son términos solo que sean de la teoría de la ciencia, o sea, es que son términos de ontología, de muchos otros contextos, ¿no? El mito de la izquierda tiene su glosario, o sea, que habría muchos libros de los cuales pues, tomar estos términos y que veríamos como el propio Gustavo Bueno era consciente de que era necesario pues recoger el significado de los términos, ¿no? Tan característicos o diríamos cuyo rigor es necesario hacer ver, ¿no? Y ver que realmente pues, es una terminología que no es así por casualidad, es decir, que no es un tecnicismo pues diríamos, qué sé yo, gratuito, o sea, que realmente pues es una obra sistemática en la que unos términos se enlazan con otros y te llevan a necesitar de un diccionario, de una explicación de esos términos, que muchas veces añaden, que esta es, digamos, la tercera idea, ya me callo, añaden respecto a la lectura del libro en donde se emplean esos términos algo muy importante, ¿no? Y es que no es lo mismo el uso de los términos en ejercicio o incluso aunque su definición esté representada en el propio libro que uno lee, pero no es lo mismo leer el término en el contexto de la obra que destacado como un sillar, como el propio Gustavo Bueno reconoció que constituían estos términos del diccionario, ¿no? O sea, los sillares no se ven igual cuando están compuestos en digamos, pues apelando a la obra arquitectónica, ¿no? En el puente o en donde sea que hacen el edificio, a verlos aislados, ¿no? De forma analítica. Y es una lectura, pues bueno, que permite una profundidad que de otra manera probablemente no se podría conseguir. Así que bueno, de momento digo esta. Muy bien, pues si me permitís, antes de pasar la palabra a Pedro Santana, aprovechando un par de cosas que han salido a la palestra y que antes he dejado deliberadamente porque así sabía que iba a tener cancha de sacarlas ahora, es referente a lo que decía Luis Carlos en esta segunda edición, que empieza a recoger los términos que están presentes en la obra de Bueno desde el 2000 al 2016, ¿no? Y que son los que se han incorporado a esta segunda edición con sus 4 versiones que llevan ya, supervisadas por quien ha dicho bien Atilana, pues, y que dice Luis Carlos que apenas pueden decir nada o no han dicho nada al respecto porque está todo muy ajustado. Pues resulta que comenta Pelayo García Sierra que en la primera edición, después de revisarla Bueno y demás, pues se les facilitó una copia a varios profesores de la universidad, a Vidal Peña, David Álvarez González, Tresguerres, Tepedal, Escudero, Hidalgo, y comenta Pelayo que nadie dijo ni mu. Y dice, y lo raro es que nadie dijo ni mu cuando no había entradas, por ejemplo, a la idea de Dios, ¿no? Que podías decir, oye, chico, que se te ha olvidado esto. Y entonces se tuvieron que ir incorporando a base de esas entrevistas que señalaba Atilana y sobre todo también referentes a la entrada, a todo lo que tiene que ver con la estética, que no había una presencia a lo mejor tan definida y bueno, tuvo que marcar una introducción, unas coordenadas básicas para moverse sucesivamente. Y la segunda cosa ya brevemente que quiero comentar es con respecto a los glosarios que comenta Atilana, es que también apunta a una cuestión muy relevante y que indicó Pelayo García Sierra en la lección en la EFO, en la Escuela de Filosofía de Oviedo, y es que las definiciones tienen vigencia también en función de la fecha en la que fueron escritas, ¿no? Y el adosarlas, ¿no? Incluirlas en las obras también te da el vigor y el recorrido concreto, porque estas definiciones, precisamente por la esencia de la escuela, por la crítica del presente en marcha, también se van reescribiendo, ¿no? y matizando, ¿no? Hasta el punto pues, que Bueno ya tenía en marcha nuevas definiciones de propia definición de materialismo filosófico, ¿no? O sea que también es importante lo de los glosarios porque marcan una época, un año y se puede ver su evolución, ¿no? Que da también vigencia de la viveza, ¿no? del sistema y de la escuela. Dicho lo cual, Pedro Santana, disculpa, adelante, todo tuyo. Bueno, pues me pasa, la verdad que lo que ha dicho Atilana es muy interesante y casi, yo creo que ha planteado muchas cosas con las que podemos seguir, pero
por desgracia a mí me pasa que estoy, como decía ella al principio, que no sé por dónde empezar, ¿no? O no sé muy bien qué decir. Claro, con esto de los diccionarios, pues he estado repasando algunas cosas. Me ha pasado una cosa sorprendente que no tengo otro remedio que contarla, y es que me han desaparecido nada menos que los 4 volúmenes que tenía del Ferrater Mora. Los andaba mirando. Esto es un caso, ¿verdad? Pues no sé, de alguien que los ha robado o algo así. Perdona que me ría. Es que no es un librito, no es un librito. Sí. ¿Que has hecho una mudanza últimamente o algo? No. O sea, es un misterio. O sea, están aquí. Sí, bueno. Mira, ahora los veo. Además, con la señal, con el tejuelo que... Pues... y claro, si me permite esa tirana, por decir alguna cosa que se me ocurre, comenzaré con el diccionario de Ferrater Mora. Claro, que yo estoy acostumbrado, como todos nosotros, a verlo en papel, con las limitaciones del papel, aunque, pues bueno, como en muchos diccionarios hay remisiones de unos artículos a otros que establecen unos circuitos o unos recorridos distintos del meramente alfabético. El orden alfabético, uno entra por un lado, porque permite buscar, pero luego tiene que empezar por otro, o si quiere leerlo de seguido, pues lo hace así, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el diccionario precisa del alfabeto, pero el alfabeto introduce un desorden, que es lo que tú has dicho cuando se habla de las misceláneas y tal, y entonces hay que ver qué método hay en esa locura o en ese desorden del alfabeto. Y claro, ahí uno se encuentra con varias cosas, ¿no? En el diccionario filosófico de Voltaire, pues claro, tiene mucho, creo yo, del genio literario de su autor, ¿no? Y no creo que sea... Ahora estaba leyendo alguna cosa de me parece que cuenta hasta 27 errores de Descartes en el artículo del cartesianismo. Pues bueno, uno lo lee y da la sensación de que está escrito de cierta manera, sin perjuicio de que tenga el contenido que tenga. Y la diferencia fundamental entre el de Ferrater Mora y el diccionario de Pelayo es que el de Ferrater Mora, pues bueno, pues es, vamos a decir, es una obra importante, que lo cabe, pero en que entra todo que le ha parecido a su autor o a sus editores que entra dentro del capítulo de una biblioteca de filosofía, ¿no? Y entonces, pues claro, que no tiene demasiadas obligaciones, aunque haya sus preferencias ocultas o no tan ocultas, pues ahí no tiene ningún problema. No tiene ningún problema de organización. Lebranc, si unos artículos le parecían más interesantes o más importantes que otros, si Husserl le parece más importante que no sé quién, que Brentano, pues más largo y ya está. Y eso es, en cierto modo, pues una tarea que tiene sus propias dificultades. Lo de Pelayo tiene unas dificultades bien distintas, porque es, yo creo que otra cosa. Y eso se deja ver, bueno, para empezar, expone pues una filosofía. No todas las filosofías ni nada de esto, quizá un poco de modo intermedio por referencias, pero bueno, una y desde una, que es la misma. Y eso se deja ver en la misma organización tanto del libro escrito como, sobre todo ya, cuando uno ve el índice en la página web, cuando ve el más detallado también, y bueno, pues es un orden que ya no es alfabético, ya pues empieza con las cuestiones preambulares, ontología, en fin, todas estas cosas. Y hasta acabar, pues como ha dicho Alberto, al final de la lista, pero también al final de las ediciones por el momento en la filosofía del arte. Bien, ese sistema tiene ya, habría que decir una cosa, ¿cuál es la diferencia entre eso, cuando ya está en formato electrónico, y un diccionario normal? Imaginemos el de Ferrater Mora en un formato, o cualquier otro diccionario de filosofía en un formato electrónico que permita las búsquedas previstas, es decir, por enlaces puestos de uno a otro, ¿no? Entonces, claro, vamos a suponer un diccionario que al final de cada entrada pues pone unas cuantas, remite a varias cosas. Bueno, pues nos permite, bueno, os puedo mostrar uno de ese tipo. Pues daría lugar a unos circuitos y a unos recorridos más o menos bien hechos, bien diseñados, pero que no estarían pero que su estructura no sería global, no sería la de toda la obra. Esto yo creo que lo puedo probar con ejemplos. Estaba pensando concretamente, aquí tenía el de
que es el Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia de Mostrini y Torretti, que en lo que se refiere bueno, que sobre todo tiene, lo más curioso que tiene, en mi opinión, es una especie de curso de geometría diferencial que va por entradas de diccionario. Sin perjuicio que esté muy bien y sea muy informativo, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando uno ve el vocablo tensor, le remite dentro de él, a lo largo de él, a producto tensorial, a espacios vectoriales, a cuerpo, a función multilineal, etcétera, etcétera. Es decir, que si uno entra por ahí, tiene que ir a cosas previas, a cosas posteriores, etcétera, etcétera. Y no hay manera de hacer una lectura, digamos, estructurada. La consecución de Pelayo es todo lo contrario. Es decir, uno puede decir, espera, vamos a mirar esto de operaciones autoformantes y heteroformantes a ver qué es. Pero en cualquier caso, sabe dónde está ubicado y sabe en cualquier caso por dónde empezar, llegado el caso. Entonces, esa es una diferencia bastante notable que tiene que ver con la materia de lo que está tratando, esa estructura que le ha dado, digo, y que lo convierte en una obra pues, que permite una introducción al materialismo filosófico, no es solo una obra de consulta. Y hay otra cuestión que es, bueno, había apuntado varias, pero bueno, por no demorarme, otra cuestión, y es un poco la historia del materialismo filosófico y de la obra de Bueno. Has citado el glosario de Etnología y Utopía, pero en general creo que se puede decir que esos glosarios al final de la obra son más frecuentes y se hacen más necesarios hasta llegar a la necesidad del diccionario de Pelayo, cuando la obra de Bueno y el materialismo filosófico, digamos, ya desarrollado, está ahí y el mismo Bueno se apoya en él para seguir escribiendo. Entonces, claro, no está empezando, o sea, no es ensayos materialistas al cual su lector, pues en 1970, pues se aproximase a ver qué se está empezando a construir aquí, sino que está bastante más allá. Entonces, el mismo recurso que Bueno mismo hace a su terminología, etcétera, etcétera, pues ha de ser aclarado. Y en ese sentido es normal que ese recurso de los glosarios, por ejemplo, está viendo en el tomo 5 de la teoría de cierre categorial, ocupa buena parte de ese volumen el glosario. Y yo tengo que confesar que creo que esa es la parte del volumen que más he leído, por lo que no necesariamente para ver alguna cosa u otra. Bueno, pues supone eso. Y la misma popularidad, diría, de Bueno fuera de la academia, con lectores fuera de la academia o con lectores que no le habían acompañado, no lectores asturianos, por ejemplo, o lectores universitarios, que podían ser los que tenían los años 70, creo yo, pues llevó a esta necesidad de que ya uno se estaba subiendo a un tren o a un autobús en marcha. No era algo que estaba arrancando, sino que ya estaba ahí. Y entonces, eso llevaría a la conclusión casi que decir que para el mismo progreso, etcétera, del materialismo filosófico, una obra como la de Pelayo es imprescindible. O sea, sin ella las cosas serían más difícil para muchos, iniciarse, en fin, o todo esto. Entonces, esto es lo que se me ocurre decir así en principio. Muy bien, pues Luis Carlos, nos quedas por hacer una primera aproximación al diccionario. Adelante. Pues yo voy a insistir en lo que habéis dicho. Pues lo primero, que los manuales, o sea, ¿cómo se entra? Eso lo pregunta mucha gente además por internet. ¿Cómo se entra al materialismo filosófico y no sé qué? ¿De qué tengo que leer lo primero y tal? Pues para eso está pensado un manual. Un manual está pensado en líneas generales para todo y más o menos que está todo compendiado, más o menos. Eso es un manual, ¿no? Una cosa de mano, de que se... Y entonces los manuales ya están en el prólogo al diccionario en el 98, ya más o menos está pensado esa característica. Y por lo que decía antes Alberto, que el proyecto Simploqué. Luego en 2004, en el Catoblepas, el proyecto Simploqué es precisamente eso. Está pensado para los manuales. Y bueno, y el libro de primero bachillerato, ¿no? El propio libro, eso es un manual. Por ahí se puede empezar perfectamente. Quiero decir, para el que ya trabaja muchos temas, para eso, para consultar lo que sea, pero el que quiere empezar, pues por ahí, porque eso es primer bachillerato. Un chaval de primer bachillerato no va a saber, no tiene ninguna carrera ni tiene nada, se enfrenta a la filosofía así de buenas a primeras, ¿no? Eso es un manual, ¿no? Y entonces,
el proyecto Simploqué es eso, es esa idea. Yo creo que esa idea es la clave. Y entonces enlaza el proyecto Simploqué de 2 números que hay en 2004, enlaza con el 98 de prólogo de Bueno al diccionario, precisamente en la clasificación de las disciplinas filosóficas, que está en los 2 sitios, con una pequeña modificación, pues eso, ¿verdad? 8 años después, una cosa así. Y entonces lo interesante de los glosarios, de los diccionarios, ¿no? Lo que habéis dicho de los diccionarios son analíticos, en general son analíticos. Este no. Este diccionario no es analítico. O sea, esto yo creo que más bien, y lo dice en la primera línea, en la primera página, es una suma. Esto no es un diccionario. El lector tiene en sus manos una suma filosófica, en sentido clásico. Claro, lo que has leído tú, no lo has leído antes, así estoy repitiéndome. Sí. No, lo que esta vez es en español. Es una suma, pues una suma no es un diccionario. Una suma es muchísimo más que un diccionario. Por eso decía Tilana que casi es leer de otro modo expuesto el propio sistema. Porque una suma supone diferentes posiciones respecto del mismo tema. Y eso es ese es el gran logro, yo creo. Eso hay algunas entradas del glosario de la teoría categorial donde eso se ve. En otros no. Pero algunas entradas, por ejemplo, ejercicio y representación y cosas así, son entradas muy largas y entonces ahí se ve que, bueno, tiene en cuenta otras posiciones. Entonces, el materialismo filosófico, sin la posición de la que se enfrenta, es como el Laoconte, eso lo ha dicho 20 veces, bueno. El materialismo filosófico, lo que diga el materialismo filosófico, sin la referencia con el que te enfrentas, se convierte en otra cosa distinta del materialismo filosófico. No es materialismo filosófico, eso lo he dicho 100 veces. Bueno, tiene que verse en media res mis posiciones respecto a las que se enfrentan esas posiciones. Y eso, Pelayo, yo creo que es el acierto máximo que tiene el diccionario, que es que en cada entrada está recogiendo las tesis, en cada entrada, en todas no, pero cuando se tiene que extender un poquito, recoge las tesis contrarias desde las que se levanta la tesis de Bueno, la tesis del materialismo filosófico. Y es decir, no es analítico, es dialéctico. Y esa es la característica de las sumas. La característica de las sumas es que es incorporar las diferentes posiciones respecto de un tema, sumas de Santo Tomás o quien sea, o las diputaciones metafísicas de Suárez. Y eso es una suma. Y entonces esto es una suma. Yo que, claro, de leer a Pelayo digo, pues coño, esto es una suma. Y luego me di cuenta que lo ponía al principio. Como todas las ideas que parece que se te ocurren a ti y dices, uy, qué listo soy. ¿Qué va? Lo que pasa es que lo has leído, te ha olvidado. y entonces esto es una suma. Por ejemplo, el diccionario donde aparecen cosas de materialismo filosófico, el de uno que yo cuando estaba en la universidad pues aprecié por allí, que es este de, no me acuerdo cómo se llama, pero que sí, había entradas ya, este que se fue, que luego estuvo en un ministerio. Quintanilla. Quintanilla. Sí, mira, yo lo iba a nombrar y se me ha olvidado. ¿No? Muy bien por citarlos. Sí, es verdad que ahí colaboraron miembros de la escuela y hay términos muy importantes, efectivamente. Sí, pero no son dialécticos, no están hechos, no incorpora otras posiciones. Entonces, y además es que, quiero decir que ontología, tal, no sé qué, M1, M2, sí, esa va ahí bien expuesto y todo eso. Pero no es dialéctica, no incorpora, porque en realidad a mí me parece que entender una cosa, bueno, vamos, es evidente, es entender contra quién dices lo que dices. En filosofía, sobre todo, en ciencias no, en ciencias dices una cosa y se acabó, en matemáticas. Pero en filosofía tienes que entenderla más bien, es entender contra quién lo estás diciendo, qué estás negando. Eso es la dialéctica, ¿qué estás negando? Entonces Pelayo, el gran acierto que tiene es ese, yo creo, que es que recoge contra quién se dice. Y entonces cuando realmente entiendes el término, porque si no parece una cosa que está flotando, suelta ahí, ¿no? Eso en lo del proyecto Simploqué dice, vamos a ver, si ponemos en filas y columnas, en las columnas ponemos las ideas y en las filas ponemos los sistemas, pues una idea pues aparece en diferentes sistemas y un sistema tiene diferentes ideas. Y entonces la sistematicidad aquí en Pelayo es la clave del asunto, lo que decís, ¿no? Que no es lo de Ferrater, porque Ferrater también se mueve dentro de un sistema. Yo estuve con el tema de la subjetividad y me di cuenta que Ferrater era kantiano, porque el problema de la subjetividad, él sumaba acepciones de subjetividad, pero luego introducía la kantiana y él tomaba postura por la kantiana. Digo, bueno, tomas postura, pues muy bien, eso ya se parece más a una suma dialéctica y tal. Pero claro, lo estropeaba todo porque no se enteraba de que Kant es el que había estropeado el asunto, el que había hecho la variación
en la acepción del término subjetividad, o sea que realmente no se enteraba y tampoco era una toma de postura suya completa, pero quiero decir, las diferentes acepciones de subjetividad no estaban enfrentadas dialécticamente, era una especie de sumatorio, o sea, era 1, 2, 3, 4, 5 y luego ponía, y Kant quería arreglarlo esto, no, Kant lo estropea y precisamente ahí no se da cuenta, por eso, porque le falta sistematismo, es un sistematismo que está actuando inconscientemente en Ferrater. Pero aquí no, aquí el sistematismo pues es la clave del asunto. Entonces, ¿qué sistematismo es? Pues le dice, bueno, dice, el sistematismo es decir, las partes en las que se divide el diccionario, pues es el tradicional. Y dice, bueno, y eso es bueno porque precisamente para la gente que no está en el materialismo filosófico. No, eso dice, bueno, es necesario que se haga este diccionario, ¿no? Y no es suficiente porque, diríamos, la clasificación de las disciplinas filosóficas y de la temática de la materia que toca no sería la propia del materialismo filosófico y por eso expone, bueno, una clasificación de disciplinas filosóficas propiamente materialista. Y sin que se puedan superponer en el propio prólogo y luego en el 2004 otra vez. Que si eso luego entramos en el asunto, para que se vean las diferencias, porque dice, bueno, que, claro, toda clasificación de disciplinas filosóficas y de términos y de ideas filosóficas en función del contenido, tiene que ser en función del contenido evidente, en función de su contenido, no puede ser formal puramente, no se pueden superponer, porque desde cada sistema filosófico se ordena la realidad de un modo, es un mapa mundi. Y aquí esta sección de Mapa Mundi pues convierte con el tiempo, yo creo, el diccionario Pelayo pues realmente en una auténtica suma completa de todo lo que se haya hecho, no acabada porque la escuela es la que manda, más que el iniciador es la escuela, ¿no? Pero necesaria totalmente, dice, bueno, no sé. Sí, muy bien. Te iba a decir a propósito, si me permitís, como iba a hacer un comentario al diccionario de Ferrater Mora, que corroborando lo que viene a decir Luis, la perspectiva de Ferrater Mora es el de la identificación de la filosofía con una disciplina científica, en donde puede haber especialidades. Entonces yo leí el prólogo para preparar este teatro crítico, leí el prólogo de Ferrater Mora, su diccionario, y me llamó mucho la atención el que decía, fijaos qué diferencia, ¿no?, con esto que estamos diciendo del de bueno, que él pensaba que este diccionario, como recogía diferentes especialidades de la filosofía, pues al medievalista probablemente las voces de Adelardo de Barth o de, yo qué sé, el problema de los universales no le interesarían, le parecerían superficiales, pero sí le interesarían pues las de lógica, ¿no? Y al de lógica, pues a lo mejor la definición de, qué sé yo, de silogismo, pues le parecería poco trabajada, pero a lo mejor pues le resultaría interesante, pues eso, o sea, lo que estuviese fuera de su campo. Entonces él ya pensaba en estas especialidades, lógica, historia de la filosofía, pues incluso por las edades, ¿no? Fijaos, el pensar que las ideas pueden estar circunscritas a una edad y no ver lo que hay antes y lo que hay después, no sé qué cosa más absurda. Desde nuestro punto de vista, quiero decir que, claro, pues la teoría de la historia de la filosofía que Gustavo Bueno presenta en la metafísica presocrática es imposible, ¿no? Las ideas tienen una evolución a lo largo de la historia y se ve su sentido precisamente integrando las tres edades, ¿no? Antigua, media y moderna, no se pueden tomar como especialidades. Bueno, en fin, que me llamó la atención, ¿no?, esto de cómo justificaba la desconexión, ¿no?, esto que estábamos diciendo, ¿no?, las acepciones yuxtapuestas de los términos, cómo justificaba el que, bueno, para unos especialistas tendrían interés unos términos y para otros otros, ¿no? Falta de sistematismo, claro. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Pues unos diccionarios están para saber quién fue, pues ¿no? Pedro Claro, Abelardo. claro. Y otros están para aprender filosofía o para iniciarse en ella. Claro. Sobre esto que estaba diciendo Luis Carlos, sucede lo mismo, me parece, con la historia de la filosofía, ¿no? Si se compara, por ejemplo, Sí. la metafísica presocrática, en que, digamos, hay un orden y hay un sistema ahí, o sea, se ve ahí con una, bueno, por utilizar la palabra que ahora aquí sería debida, con una historia episódica o con una acumulación de hechos o con una rapsodia, pues eso sucede, ¿no? Entonces yo creo que estas dos visiones están aquí, claro, porque esto no es solo que se elija
un instrumento concreto. O sea, como herramienta Ferrater-Mola tiene su interés y su utilidad, pero solo esa. En ese sentido, cuando se dice, claro, creo que el título además es Diccionario de Filosofía, entendiendo esa frase de cierto modo, pues sí, lo es, lo de nombres y de cosas para saber algo de cuándo vivió alguien o qué obras publicó y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que se ve por todos lados y también por diferencia pues, a unos de otros. Y bastante claramente, ¿no? El asunto, además, yo creo que tiene que ver, hay aquí otra cuestión interesante de las que habéis dicho, claro, la mención a la escuela es muy importante, porque claro, supongo que no es solo que la escuela mande, como ha dicho Luis Carlos, en cuanto a que esto no es una obra cerrada, sino que además es una obra que coimplica con la escuela, por decirlo de algún modo. Está pensado también algunos autores que han publicado a modo de diccionarios o diccionarios, por ejemplo, Quine, que tiene un pequeño diccionario, Quidditch, pues, se llama, que es una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, que tiene su interés, claro, y sobre todo para los filósofos. Bueno, no, voy a decir esto, pero lo voy a cambiar inmediatamente, para los filósofos analíticos, pero no, porque ahí lo que falta precisamente es la escuela. Es decir, les puede interesar un sábado por la tarde, si están leyendo un domingo, esa obra de Quine, pero nada más. No sé si me explico. Es como estas píldoras no alfabéticas que publicó Mario Bunge, ¿no? Pues que son sus ocurrencias más o menos interesantes, pero que por un lado no tenían sistema y por otro lado, bueno, en el caso de Quine, esto se podría discutir un poco, pero que por otro lado lo que no tienen tampoco es continuidad. No sé si me explico. Están ahí, hechas y ya está, y se acabó. Y no dan lugar a más juego, ni a prolongaciones, ni a réplicas, ni a nada, ¿no? Y en ese sentido, eso también es una distinción importante, digamos, entre diccionarios. Ya estamos empleando mucho la extensión de este significado, pero en fin, cerrados y acabados, y otros que no lo están, porque están, digamos, coimplicados con un ejercicio en marcha y con un desarrollo. Entonces eso se me hace también bastante evidente. Sí. Sí, no, eso es la clave, yo creo, ¿eh? La clave es esa. Y además, la responsabilidad que tiene aquí Pelayo es precisamente que tiene que tener mucho rigor, porque como en la escuela se va reinterpretando la obra, es que no hay más remedio, es que eso es así. El actualismo te obliga a coger términos que has estado utilizando bueno y que cuando lo aplicas o lo cambias de contexto o lo aplicas a otras cosas, pues te cambia la perspectiva y entonces tienes que estar ahí constantemente. Y entonces la responsabilidad de Pelayo es precisamente el rigor, y el rigor lo tiene completo. O sea, yo voy completamente confiado a ver qué dice de tal término, porque lo tengo yo subrayado en tal libro, y en vez de ir a tal libro, pues me ahorro ese camino. Y entonces, aquí la clave de un sistema filosófico que está funcionando en marcha en la escuela, precisamente, que el primero es el rigor de partida. Eso es obligatorio. ¿Por qué? Porque luego cualquiera, como trae otros sistemas filosóficos en la cabeza de modo inconsciente, porque aunque no lo sepa, pero eso te viene por tu bagaje. Y entonces tiendes a ver las cosas, aquello de que no ve el ojo, sino los logos a través del ojo. Entonces el ojo tiende a ver cosas de bueno desde otras posiciones, que esto es lo que ha pasado aquí, bueno, constantemente está pasando con el liberalismo, el comunismo, constantemente, ¿no? Y incluso yo creo que los más peligrosos son aquellos que no son conscientes de las ideas que están intentando asimilar a bueno, o sea, asimilar al sistema. Entonces, ¿qué es lo que decías de la analiticidad? Que es que precisamente un diccionario alfabético o uno que está estructurado al propio modo de Pelayo, pero es decir, al modo tradicional, que es que por una parte está la ontología especial, general, luego está la nosiología, luego la teoría de la política, de la estética y tal. Esos son los trascendentales, vienen a ser los trascendentales, el ser, la verdad, el pulcrum, el verum, el fact y tal, esto, ¿no? Pues sí, que se utiliza porque yo doy las clases además así, porque es como te entienden los chavales, o sea, con esos esquemas. Pero dice, bueno, que claro, el problema de la analiticidad, ¿verdad?, de trabajar con ideas en vez de con sistemas, es que no se ve la incompatibilidad entre unos sistemas y otros. Y ese es el problema fundamental, que es que los sistemas filosóficos son incompatibles.
No hay una historia de filosofía de los sistemas así como van ahí ordenados unos tras de otros. Es que son incompatibles unos con otros. Y entonces hacer una historia de filosofía, lo que decíais antes, hacer una historia de filosofía sin filosofía, sin sistema, pues es completamente escepticismo puro. La sustantividad de la filosofía gnóstica es gnosticismo. La filosofía tiene una materia propia, que es su historia, y entonces allá da uno tras de otro. Pero eso es precisamente lo que negamos. Que los sistemas filosóficos son incompatibles. Entonces, coger un cachito de la política y meterlo con otro sistema a ver si cuaja, o coger un poquito de la teoría de la gnoseología, o coger teorías del arte y a ver si encajan con otras, pues esto no puede ser. Este es precisamente el problema, porque no se está viendo la incompatibilidad entre sistema y otro sistema. Que puede haber coincidencias, pero esas son casi peores, las coincidencias, porque no se ve la incompatibilidad de fondo, la incompatibilidad de los fundamentos de los que se basa. O sea, quiero decir, las coincidencias casi son peores. Y entonces dice, bueno, que no se puede superponer, que no se puede superponer. Entonces, lo que utiliza Pelayo, yo intento superponerlo, claro. Y entonces, desde luego sí que parece que se superpone. O sea, esto, ontología, gnoseología, antropología, ética, moral, filosofía política, estética, y te acaba con la teoría del arte. Esto viene a ser los trascendentales típicos, más o menos por importancia, de la escolástica en general. Pero luego, el sistema que nos da bueno... en principio, los criterios que utilizo y todo eso no tienen nada que ver con esto. Y más o menos, claro, no se puede superponer ninguno, de ninguna manera. Es un puro formalismo, la superposición de ideas en general. La clasificación que nos da de las disciplinas filosóficas, si me permitís, pues los criterios que utiliza son dos, utiliza más criterios, pero dos. Uno, la amplitud. Precisamente por esto. Vamos a ver, esto que decís de la escuela, el actualismo. Es que si esto es un mapa mundi, porque el diccionario de filosofía, esta suma es un mapa mundi en el fondo, y el mapa mundi es imposible, un mapa mundi no es imposible porque el mundo no está cerrado, el mundo no se cartografiar, no se puede hacer un mapa mundi. O sea, la idea de mapa mundi es un imposible, ¿no? Pero si tenemos que trabajar con todo esto a partir de la materia determinada, dice, bueno, a partir de la materia determinada, estos progresos y regresos a las ideas, entonces aquí la analogía dice es pragmática, siempre es actualista, que es que esto para que se sepa, el mundo en marcha es independiente del sistema. El mundo en marcha, del que el sistema se tiene que hacer cargo, es independiente del sistema. Y entonces un sistema filosófico, lo único que te permite, dice, es es por la dirección de los pasos que podemos dar en él. Es una cuestión pragmática, pero la realidad es independiente del sistema. La realidad funciona y lo que tienes que hacerte es cargo de ella, pero el sistema no va por delante ninguna cosa de esas. Entonces, claro, aquí entonces la filosofía es actualista, quiere decir que está en la propia escuela en marcha, que tiene que hacerse cargo de esa realidad en función de un mapa mundi, que es el que, en este caso, lo que se está elaborando, y que se tiene que cambiar, y luego todo lo que sea, se tiene que reactualizar todo esto, ¿no? Y ya se verá, ¿no? Si funciona, ¿no? Pero esto es lo que pasa con todas las escuelas, el platonismo, el aristotelismo, todo las escuelas tiene que funcionar así, y es de modo actualista, porque la realidad va cambiando y tienes que hacerte cargo de ella. Entonces, aquí lo interesante es el problema de las fechas. Esto de las fechas que habéis dicho, Alberto, la fecha, bueno, hay entradas donde la fecha es importante. Pero la mayoría del diccionario no. La mayoría del diccionario afecta de un modo u otro al sistema en general. No se cambia porque de un año a otro Bueno haya cambiado la idea. Porque Bueno decía muchas veces que a lo mejor había no había suficiente cohesión porque él no se leía a sí mismo, decía. Yo no me leo, pero la tiene completa. Ahora, desde luego lo que no se puede suponer es que, bueno, dice una cosa en una de esas, si son cosas particulares que están funcionando en el presente, sí, pero el presente no cambia tanto en 50 años. Claro, claro. Claro, entonces, lo de las fechas hay que tomarlo con, por ejemplo, las totalidades atributivas. Pues a ver, ponle fecha a eso. Claro, claro. Y entonces, esta de la clasificación, bueno, luego si queréis, nos metemos con el tema de la clasificación, porque la clasificación es de este tipo. La clasificación es una cosa que no tiene fecha. La clasificación de las disciplinas filosóficas que pone aquí Bueno, ¿verdad? Claro. Si queremos ver estos paralelismos con lo que utiliza Pelayo, que es de cara al público y que, bueno, lo tiene en valor, claro, que se haga inteligible, ¿no? Porque si no, dice, quedaría como muy exótico para la gente. Si se utiliza la clasificación de Bueno de las disciplinas filosóficas, que propone aquí y luego en 2004 otra vez, pues dice que quedaría muy exótico, porque, ¿no? Y entonces, pues bien. Sí, yo quería decir, a propósito de esto mismo que en la línea que estamos siguiendo, en relación con la historia de la filosofía, ¿no? Que es que, claro, como el propio materialismo filosófico, él mismo, es una interpretación de la historia de la filosofía, o sea, como de alguna manera implica toda la historia,
lo que significa el materialismo filosófico es una reconstrucción de las ideas fundamentales de los clásicos. Entonces, de ahí la idea de materia, la idea de forma, ¿no? Como siempre le gustaba recitar a Bueno, ¿no? La serie de ideas que redefine, que reconstruye, obliga a que este diccionario, claro, sea el manual de un sistema, porque es que entran en danza pues prácticamente las ideas milenarias de la tradición junto con estas otras, que claro, ahí ya habría que decir qué ideas son esas nuevas que se incorporan y que solamente podrían ser incorporadas en virtud de esto que acaba de decir Luis Carlos, ¿no? De la propia realidad, de la propia actualidad que te obliga a tener que tener en cuenta. O sea, que te obliga a tener que tenerlas en cuenta. Pues es una pregunta que no es tan fácil de responder, claro. Yo respondo como decía, bueno, ¿no? Muchas veces, pues claro, ¿quién puede tener una idea de lo que es la televisión? Pues Hegel no la puede tener. Pues claro, he visto que estas últimas versiones, no sé, corrígeme si me equivoco, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pues una de las últimas incorporaciones precisamente es las del libro Apariencia y Verdad, ¿no? Justamente que dedica, bueno, a la televisión, ¿no? ¿Cómo se titula? Sí, o sea, aparecía el rótulo del propio título del libro, ¿no? Algo así, Apariencia y Verdad, ¿puede ser? ¿Me estoy confundiendo? Sí, y además, sí, eso lo hablamos con Pelayo, porque Eso se es, introduce dentro de la ontología, que es una cosa muy claro, curiosa que tiene el libro de Apariencia y Verdad, que dice que lente, hablando del lente televisivo. Entonces, es una cosa curiosa. claro. Entonces, ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, es una cosa que ya yo personalmente lo digo, decid lo que os parezca si me podéis ayudar, pero a mí me parece una cosa muy llamativa, singular, ¿no? La idea de paraidea. Entonces, que la idea de Dios sea una paraidea, ¿no? ¿Cuántas más ideas de la tradición podrían reconocerse como paraideas? Que yo sepa, bueno, lo ha dicho de la idea de Dios, bueno, pues esto está ya en el diccionario. Entonces, esto es una cosa absolutamente nueva, porque claro, ¿qué ateísmo? Esta sería, de alguna manera, la pregunta, ¿no? ¿Qué ateísmo en la tradición se ha reconocido, tal como el ateísmo de Gustavo Bueno, esencial? ¿No? No No, lo bueno, conozco. O sea, pero eso no son cambios de fecha, que quiere decir de que, por eso, bueno, no no, sirve o otra. sea, a ver, no son cambios de fecha, Ya. pero lo que quiero decir es que esa acepción reconstruye la idea desde su origen. O sea, que es que por eso que es que Bueno define materia, define forma, y lo que está es rectificando a Aristóteles, porque la concepción que tiene Aristóteles de la materia de forma es, pues, ¿cómo diríamos? Sustancialista. Adecuacionista, claro, bueno, digamos, la teoría de categorial adecuacionista, diríamos sustancialista, efectivamente, toma como metaméricamente la materia y la forma. Por cierto, dicho entre paréntesis, que Luis Carlos aquí me siento acompañada, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a leer por Juan Bautista Fuentes las primeras cosas en la facultad, en primero de carrera, pues lo que Fuentes mandaba leer era el artículo de conceptos conjugados. No sé si sería la primera lectura que tú hiciste o no, No me pero acuerdo. pues mira, yo es que me acuerdo, yo decía, madre mía, ¿cómo voy a mandar yo a los alumnos conceptos conjugados, ¿no? Para leer, no, pero tienen el catoblepas, que es una maravilla, o sea, no hace falta empezar con eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Y ahí, ese artículo, conceptos conjugados, es otra vez una reconstrucción de parejas de conceptos clásicos de la historia, alma, cuerpo, materia, forma, etc. Entonces, claro, la responsabilidad, se puede decir, ¿no?, que tiene Pelayo es la de haber presentado este diccionario, digamos, haber presentado, claro, no un diccionario de un sistema cualquiera, o sea, es el diccionario del sistema que ofrece una interpretación de la historia de la filosofía, de modo que realmente podemos decir que reconstruimos las ideas de los autores clásicos desde el presente. Y eso es, claro, y es que eso solamente lo ha hecho el materialismo filosófico. Yo estoy de acuerdo, suponiendo que la reconstrucción implica una destrucción. Si no, no. Claro, una destrucción casi siempre parcial. No, o sea,
de alguna manera, o sea, de alguna manera yo creo que bueno, no sé, bueno, igual ahí no sabría yo muy bien decir, ¿no? Pero bueno, es muy generoso. O sea, o sea, el sistema del materialismo filosófico prácticamente lo aprovecha todo. O sea, es como lo de cerdo, ¿no? Que hasta el rabo. Pues, o sea, ¿qué desprecia bueno de la tradición? O sea, o qué ideas, vamos, dicho así, ¿no? ¿Qué ideas clásicas no tienen presencia en el sistema? Pues, hombre, por supuesto que las habrá, pero muy pocas. O sea, realmente lo que hace es una reconstrucción. O sea, yo me acuerdo un seminario con Montserrat Galceran en la facultad, claro, de Filosofía de la Universidad Complutense, y entonces decía, bueno, que las ideas de materia y forma, que qué antigüedad. Sí, ¿pero dónde ibas tú a hablar de materia y de forma? O sea, eso es de Aristóteles, ¿eh? Del siglo IV antes de Cristo. ¿Por qué hacemos hablando de esto? No, hay que hablar de otras cosas. ¿De qué? Claro, solamente eso ya es una labor interesante, ¿no? Ver lo que acabas de presentar, Luis Carlos, lo que se puede fechar y lo que no. Y realmente hay mucho que, como tú dices, recoge estructuras que no es que sean eternas, pero prácticamente, o sea, hay algo que dicen los ensayos materialistas, bueno, que me recuerda a esto, ¿no? Decía, no es que los filósofos se muevan en lo eterno, sino que era un comentario de Nietzsche, pero no me acuerdo muy bien, pero era algo así, no es que los filósofos se muevan en lo eterno, sino que lo que dicen suele durar porque se mueven en lo esencial. O sea, no recuerdo muy bien, pero hacía esta distinción entre lo que es esencial y lo que no. Entonces, claro, diríamos que hay ideas que son esenciales, que pueden tener siglos, ¿no?, de permanencia, pero en todo caso, lo que vengo a decir, porque claro, esto es un tema muy complejo, ¿no? El origen o sea, cuándo nace una idea, qué vigencia tiene, cuándo deja de funcionar, por qué deja de tener sentido, pues diríamos hacer una biografía de las ideas, ¿no? Pero en todo caso, o sea, lo que bueno dice es que pues que las ideas tienen esta particularidad, ¿no?, de sobrevivir a los autores y de hacer que vayan pasando de un sistema a otro, como dice Luis Carlos, que su reconstrucción ya desde los diferentes sistemas hace que cambien su significado, pero diríamos, bueno, se conserva la materia, vaya, ¿no? Usando la diferencia entre materia y forma. En cuanto a que se reconstruyen, se redefinen, diríamos que se les dota de otro significado, pero hay un sustrato ahí que se sigue utilizando, ¿no? Bueno, por decirlo así. Bueno, sí. Me callo. No sé, eso que dices lo debemos ver como necesario, ¿no? Si la filosofía es la geometría de las ideas, sin ideas no hay filosofía, y además es normal que, bueno, por decirlo muy bruscamente, que sean las mismas. O sea, hay algunas de las que no se puede prescindir, sino de todas. Estaba mirando por curiosidad, es verdad, está mirando ahora que solo cita la idea del Dios monoteísta como para idea, ahí en el diccionario. Así las miran en el diccionario, sí, ¿no? ahora mismo, sí. Muy bien, muy bien. Y como para concepto, utiliza uno que es muy caro a bueno, que es el de decaedro regular. Sí. De dos conceptos que sí, que son efectivos y tal, y se juntan. Y en el caso de Dios dice que se toman dos ideas, en fin, omnisciencia, omnipotencia, y que se desarrollan, no se combinan, y claro, da lugar a las... Claro. Entonces, sí, no sé, pero claro, realmente todo esto que estamos diciendo nos lleva, pues en fin, a que esto, cogiendo el título de diccionario filosófico, bueno, pues que es un diccionario filosófico. No es un diccionario histórico o filológico, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, aunque si vamos al diccionario de algunas disciplinas, no sé, pues de lingüística, bueno, lo cito por esto, porque no sé, o de filología, cosas así, pues hay diccionarios en que las entradas operan al modo que decía Luis Carlos de Ferrater, que en fin, pues dan una serie de usos o de versiones que ha tenido, pues, determinado concepto o significados que ha tenido un término en la historia de la disciplina o de disciplinas anejas. Eso yo creo que está plenamente justificado. Bueno, está algo justificado en el caso de
una ciencia o de una disciplina de ese tipo. En el caso de la filosofía, precisamente rompe con lo filosófico, aunque claro, la jugada también tiene, a veces se le ve un poco el interés por detrás, ¿no? Y eso, e incluso la inversa también se da en el caso de alguna disciplina específica, que sí que en algunas de esas entradas pues hay algo más que una acumulación de versiones, sino que hay bueno, me atrevería a decir en algún caso, aunque si me pedís ejemplos me voy a negar en este momento, hay algo de dialéctica, de decir, bueno, voy a defender esta postura frente a otras y tal. Pero bueno, en cualquier caso sería totalmente distinto el caso de un diccionario pues, de economía o de lingüística o de retórica o de lo que fuera, que uno de filosofía. Se parecen en lo formal, o casi en el título, ¿no? El diccionario y en poca cosa más. Porque la cuestión debería ser totalmente diferente. Sí que es verdad que a veces, no sé, por plantear esto de otra manera, podemos plantearnos lo siguiente. ¿Qué interés tiene en algunos diccionarios leer, bueno, qué interés o qué utilidad leer un artículo aislado? Muchas veces ninguna, porque no se entera uno de nada. Es el ejemplo que os ponía antes del tensor. Y eso es evidente, eso yo no sé por qué los autores hicieron eso en el caso de esa disciplina. Eso es imposible también. Entonces, bueno, pues da la sensación de que una idea es una idea como una nota, tiene el valor que tiene un acorde. Bueno, a veces los conceptos de las ciencias también, ¿no? Se necesita todo porque si no, no sirve de nada. Y ahí los diccionarios a veces rompen lo que hay de sistemático o lo que o rompen con el rigor que lo da precisamente la construcción de toda una teoría científica, de toda una ciencia, en fin, de todo un campo. Y en el caso, por establecer el análogo en la filosofía, eso pasa y se disimula porque la gente acude muchas veces a esos diccionarios por un interés pues, filológico, histórico, de información. En el de Pelayo no pasa precisamente porque la iniciativa, creo que como íbamos diciendo, es distinta desde el principio, es otra. Y en ese sentido, pues bueno, por decirlo de algún modo, de la frase diccionario filosófico me parece más verdadera la palabra filosófico que la palabra diccionario, formalmente en este caso. Pero bueno, eso lo digo bueno, la verdad es que me parece, lo sostengo, pero me parece que eso... y habría incluso a pensar esa contradicción, que creo que es la que estamos, desde que ha planteado este asunto, así te he entendido, la tirana, que hay una contradicción entre diccionario y filosofía. Sí, una contradicción ahí. Sí, de alguna manera sí, ¿no? Vamos, no lo sé, ¿eh? Igual un lingüista me, me machaca, pero sí, porque, a ver, mira, te estaba escuchando, Pedro, y me acuerdo de una frase de, bueno, que a mí me impactó cuando la oí por primera vez, ¿no? Quien habla español no puede dejar de hacer filosofía. Claro, pues, ¿qué implica esa frase? Que el diccionario de la Real Academia no puede ser neutro filosóficamente. Que de alguna manera, aunque sea en ejercicio, pues unas partes sí, otras no, las ideas están atravesando las acepciones de las palabras y inconscientemente seguro, pues ahí se están dando de tortas diferentes teorías filosóficas, ¿no? Como diría Luis, sin que los académicos que elaboran ese diccionario o los lingüistas que lo elaboran se den cuenta, pero es el propio español que contiene esas ideas y entonces que necesariamente chocan y esos choques, que es esa dialéctica, ni se inventan ni se pueden dejar de evitar. O sea, yo recuerdo que Gustavo Bueno Sánchez, que probablemente hubiera estado muy bien que estuviese en esta reunión porque creo que pocas personas saben tanto de diccionarios, bueno, con tantas otras cosas, pero quiero decir que él este trabajo de los diccionarios lo tiene muy claro. Pues creo que tuvimos una época en la que estuvimos trabajando las ideas de nación de los diferentes diccionarios de la academia a lo largo desde el diccionario de 1734 hasta el presente. Bueno, claro, pues eso es un trabajo alucinante desde la teoría de la nación del materialismo filosófico, porque claro que están ejercitando una filosofía. Y normalmente, pues según la época, pues podrá ser idealista o podrá acercarse más al materialismo en función de si toman unos criterios u otros, pero
Pero claro, nadie lo nombra, nadie lo dice, pero de hecho son ideas, o sea, de hecho están usando una idea de nación, ¿no? Los propios filólogos o lingüistas o quien quiera que sea que se ocupe de elaborar esas acepciones. Entonces, sí, o sea, de alguna manera, yo con estos diccionarios clásicos que he citado alguno, bueno, pues yo qué sé, el de Voltaire, la propia enciclopedia francesa, no, uno tiene la sensación de que cuando en filosofía se ha usado este formato, lo digo un poco así a vuela pluma, pero es como para colar de rondón sus propias teorías sin que lo parezca. O sea, porque claro, si dices enciclopedia universal, pues maravilloso, pues nos vas a descubrir el ABC de la realidad y ahí perfecto. Pero no, es que no es verdad. Es que ahí, por ejemplo, ya solamente hablando desde España, como sabemos, la hispanofobia de la enciclopedia francesa es tan fuerte que decir, no, ¿cómo que enciclopedia universal? Vete a la Voz de España, a ver lo que dice, ¿no? O vete a la Voz, lo que sea. Entonces, es una filosofía de la historia, es una filosofía política, lo que sea. Hay otros autores, por ejemplo, que directamente no lo ocultan, como Bartolomé José Gallardo, que escribió el Diccionario Crítico Burlesco. Bueno, el propio diccionario de Pierre Bayle, que es uno de los diccionarios, de estos primeros diccionarios así de los ilustrados, pues más famosos, ¿no? Que tienen la intención de la sátira de justamente presentar como conceptos cerrados, dicho en nuestros términos de la teoría del cierre categorial, ¿no? Que tienen la broma, entre comillas, de presentar como conceptos lo que son ideas, o presentar de forma analítica, científica, lo que es polémico, ¿no? Y yo creo que los diccionarios filosóficos normalmente, normalmente se tiene esta conciencia de contradicción, yo creo, sobre todo en estos así, pues de la ilustración, ¿no? O incluso como Bartolomé José Gallardo, que yo creo que podría ser pues un ilustrado, creo que es del 19, o sea, yo creo que ese diccionario es de 1800 y algo, no estoy segura, pero bueno, digamos que está en esa línea, ¿no? De diccionarios que en el fondo no son diccionarios. O sea, yo creo que por lo menos los diccionarios clásicos en la tradición filosófica sí que nos dan cierto pie a decir que entre diccionario y filosofía hay una contradicción, ¿no? Sí, o el diccionario, lo que has dicho, el diccionario como disfraz o como... Sí, sí, yo creo que como manera de presentar como si fuese la verdad, claro. lo que realmente son tus... Sí, claro, pero de todas maneras hay una diferencia entre esos diccionarios que has citado y el de Voltaire sobre todo, y es que, claro, cualquier autor de un diccionario puede poner lo que quiera, pero claro, Voltaire en particular. Podía hablar de lo que quisiera y nos pueden chocar algunos artículos precisamente o algunas voces frente a otras que parecen como de obligada presencia, ¿no? Claro. En cambio, los enciclopedistas sí que, bueno, desde su mojona y subidos sí que tenían que hablar de todo. No podían, sí, no. claro, y a ver, claro, y yo creo que de era hecho... una empresa apuesta, sí, pero claro, No, sí, yo y tengo esa contradicción la veo, recoger los conceptos científicos que entonces podrían ser identificados como algo que el público en general debiera conocer, pues claro, da también bastante margen para que haya cierta realidad en ese concepto de enciclopedia. Ahora, claro, desde una filosofía decimos, bueno, los conceptos no se pueden sumar de forma yuxtapuesta, sino que ellos mismos... desde una filosofía suponen un sistema, ¿no? O sea, en el momento en el que, claro, claro, la idea de la enciclopedia es esta, es la de coger, pues digamos, todos los campos del saber para hacerse una idea, como dice Luis Carlos, ¿no? Del mundo. Pero claro, como el mundo no está cerrado, pues no se puede considerar que eso es lo que hay que saber y ya tenemos controlado el mundo en el momento que tenemos cerrada la enciclopedia, no. Pues sería siempre desde una perspectiva, desde una filosofía, en la medida en que coges conceptos de diferentes ciencias o de diferentes campos, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a ver, es que la analogía del mapa y el terreno no supone el terreno dado. La analogía es entre las operaciones del sujeto con el terreno y del sujeto con el mapa. O sea, que la analogía en realidad es entre sujetos, no con la realidad.
claro, desde el punto de vista metafísico, pues se supone que hay una realidad y andando, y entonces pues te tienes que adecuar a esa realidad, pero eso es completamente metafísico. La adecuación es entre sujetos, el que hace el mapa y el que hace el terreno, el que está trabajando en el terreno. Entonces, la permanencia que tienen las ideas precisamente se alimenta de la permanencia que tienen los conceptos, porque los conceptos son los que tocan tierra, los conceptos científicos sobre todo, estos son los que tocan tierra. Claro. Y los fenómenos que concatenan esos conceptos. Eso es, o sea, quiero decir, la materia determinada. Todas las ideas se generan desde una materia determinada. Una materia determinada, pues técnicamente, operatoriamente, manualmente, prolécticamente, esa es la clave del asunto. Y entonces, por ejemplo, lo que decías que es muy interesante del tema de las disciplinas, por ejemplo, la teología. La teología en las disciplinas, en la clasificación de las disciplinas de bueno no aparece. ¿Por qué? Porque aparece dentro del eje angular de la antropología. La teología ha desaparecido. Primero porque tienes que suponer a Dios y todo eso, y entonces cambia completamente la ordenación de los entes. Entonces la teología ha desaparecido en la clasificación de las disciplinas. Mira, vamos a ver, quiero decir que me quería hacer referencia a eso porque es muy interesante. Las disciplinas filosóficas, ¿cómo los ordena bueno? Que son estos dos criterios si me permitís, uno, que es la amplitud de los círculos de ideas que agrupan, porque dice, bueno, que los sistemas no se pueden hacer descendentes, desde el todo a las partes, que eso es lo que hace Wolf, eso es metafísica, porque supone que hay un todo, sino que tiene que ser de las partes al todo, tiene que ser agrupamientos. Entonces estos agrupamientos son las disciplinas filosóficas. Y entonces estos agrupamientos, ¿a qué criterios corresponden? Pues a dos, a la amplitud y a la escala, porque un mapa necesita una escala, una unidad de medida de ese mapa. Y entonces esta unidad de medida es la escala de las ideas. Y entonces, respecto a la amplitud, pues está el espacio nosiológico, el espacio cosmológico, el espacio antropológico, y después las ideas sobre la materia en general, que es la ontología y la nosiología, y después sobre el propio sistema. Y desde el punto de vista de la escala, dos modos. Aquellas que son disciplinas morfológicas, que se atienen a los fenómenos, y aquellas que son disciplinas abstractas, que son disciplinas nematológicas. Esos son los criterios que utiliza. Entonces a partir de ahí lo ordena todo. Ordena las diferentes, en función de los contenidos. Lo que no quiere decir que una idea no tenga relación con otras, de otro sitio. Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que me ha llamado la atención es, en función de los contenidos siempre, que en el prólogo a Pelayo pues utiliza unos criterios y luego los amplía en el 2004, amplía otro, que son filosofías centradas. Pues filosofía de no sé qué, filosofía de tal, filosofía de la... Pero en general los títulos que da son aquellos que están centradas, son disciplinas centradas, y entonces aquí las rúbricas son el espacio cosmológico y el espacio antropológico. Esas son las dos rúbricas. Es de las filosofías que son especiales, que son sistemáticas pero especiales. Y entonces aquí, en la rúbrica 2, que es el espacio antropológico, por ejemplo, te encuentras en el eje radial, pues todo, lisiológicamente, la técnica, el arte, la economía, los valores, la tecnología, la estética. Y quiere decir que ahí ya no la superposición a la clasificación de Pelayo ya no funciona. Y en cambio, disciplinas morfológicas son la historia y sistema de las técnicas y las tecnologías, la filosofía del arte y sistema de las artes. Estos son, dentro del eje radial, filosofías centradas sistemáticas. Ahora, completamente distinto, ya son las filosofías trascendentales, o sea, las disciplinas trascendentales, sistemáticas generales. Y aquí está la ontología y la nosiología. Esto ya sí que se parece más a los sistemas tradicionales. Y entonces aquí, en la nosiología, lisológicas, teoría de las ciencias, teoría de la dialéctica, teoría de la verdad, y las morfológicas que se tienen que tener contacto con los fenómenos. Nosiología especial de la matemática, la biología, de las ciencias humanas, historia, filosofía. Estos son el modo de clasificar dentro del mapa, diríamos, lo que son pues aquí cortes, agrupamientos, un mapa. Esta es la clasificación que nos ofrece. Bueno, yo creo que yo ya llevo tiempo basándome en esta clasificación. Quiero decir, este es el mapa. Porque no lo ha rectificado. Yo me atengo a él. Yo llevo unos cuantos años viendo a ver esas ideas que están relacionadas, que están concatenadas, que están disciplinariamente, que tienen una serie de elementos comunes en función de su contenido. Esto es lo que quiero decir.
Y muchas más cosas muy interesantes. Por ejemplo, la diferencia, bueno, en fin, no quiero aburriros, pero es que el no nos análisis del aburres. mapa, el análisis de esta clasificación es fundamental a mi modo de ver, ¿eh? Sí, sí. No, totalmente de acuerdo, es verdad. Sí, hay una, bueno, por hacer un comentario y si queréis dar una ronda final o un comentario final, bueno, la vigencia, ¿no? La importancia del prólogo, ¿no? Que establece, bueno, ¿no? En agosto de 98 es firmado en Niembro, ¿no? Para la primera división, y la analogía que habéis mencionado varias veces, ¿no? Del mapa mundi, ¿no? Como analogía, ¿no? Metáfora del sistema, ¿no? La importancia de ello, que permite, sobre todo la potencia de esa analogía es que permite, pues, interpretar muchas de las cuestiones que habéis dicho o que muchas veces están en marcha, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que pues, filósofos que se han especializado en algún aspecto, en algún campo, ¿no? del diccionario filosófico, como puede ser la ética, pues pueden haber hecho, como si dijésemos, un mapa del metro muy bien definido. Pero claro, una vez que sales a la realidad ya no tienes mapa, ¿no? Eso es lo que pasa cuando un filósofo se especializa en una cuestión, ¿no? Sobre todo en los ámbitos universitarios, ¿no? Y por contraposición, la metáfora del mapa mundi en relación con el sistema filosófico, lo que te permite es salir del metro y seguir pudiéndote mover, porque tiene referencias, ¿no? Y que esas distintas cotas del mapa mundi vienen dadas por la dificultad de abordar tales ideas, por lo cual el Everest o los distintos montes, ¿no? Vienen en función, o las cimas oceánicas, de la dificultad de abordar dichas ideas. Y igual que los paisajes cambian, ¿no? Lentamente, ¿no? Por movimientos tectónicos, ¿no? De diferentes placas, ¿no? Pues también van cambiando lentamente las ideas, ¿no? Con esa fecha, cuando hacíamos referencia, pero la referencia sobre todo de la fecha va dirigida al hecho de los regresos. Regresar hacia atrás e ir viendo cómo ha ido evolucionando una idea a lo largo del tiempo hace que constantemente tengas que actualizarla, como con la idea de educación, por ejemplo, ¿no? Tiene un recorrido hasta el siglo pasado, pero hoy en día se modifica por las ideologías que están en marcha y que van influyendo en esa idea, ¿no? Con lo cual hacen que el propio diccionario también tenga que actualizarse en el progreso correspondiente, ¿no? Y bueno, entonces os dejo una última, para no alongarnos demasiado, una última intervención si queréis decir y Sí. lo que queréis comentar entre vosotros. Vale, bueno, pues me toca a mí, ¿no? Seguimos el orden. Bueno, pues qué decir que así como este diccionario ha sido definido por su propio autor como una suma, que Luis Carlos nos ha traído también, ¿no? Pues así como las sumas medievales eran obras que estaban pensadas para, pues justo para los estudiantes, ¿no? Como manuales, y que su vigencia era secular, pues yo creo que este diccionario tiene un futuro también secular, que como ha dicho Luis Carlos, pues depende de la escuela, que será en la medida en que esta filosofía actualista se va incorporando las novedades del presente, como irá creciendo, pero que ya con lo que ya está hecho, pues se puede decir que es un monumento de la historia de la filosofía, sin duda, que a buen seguro, mientras el español siga vigente, ¿no? Que probablemente los planes de los secesionistas no puedan cumplirse, ¿no? Y de hecho, pues el español nos trascienda y tenga siglos después de nosotros, hará que el diccionario tenga esa misma vigencia. A mí lo que me plantea, o sea, como última idea, ¿no? Es la relación, como una cuestión un poco, diríamos, aporética, la relación entre la filosofía mundana y la académica, ¿no? Como pues la dificultad técnica que implica la terminología filosófica, la dificultad para asimilar a un español vulgar, vamos a decir, pues a un español, bueno, de uso común, claro, pues como dice María Moliner, ¿no? Diccionario del español, de uso del español, pues ese uso del español. Claro, el ideal, lo que a mí me gustaría, lo que nos gustaría, yo creo, es que ideas del materialismo filosófico pasasen a ser
conceptos de un diccionario de uso del español. O sea, y entonces, así como decíamos la idea de nación, ¿no? Pues que si a lo mejor ahora vemos la acepción de nación del diccionario de la academia y nos puede parecer metafísica, pues que la idea de nación del materialismo filosófico pudiera trascender el diccionario de Pelayo y estar en el diccionario de la Real Academia. O sea, yo de hecho lo dije como un brindis al sol, bueno, en el artículo homenaje a Gustavo Bueno esto, ¿no? Que la Real Academia Española debería tener un equipo de la escuela del materialismo filosófico, lo digo en serio, o sea, para incorporar conceptos al diccionario, porque realmente hay algunos que son penosos, ¿no? O sea, hay definiciones de palabras que dan pena, o sea, filosóficamente dan pena. Pero ¿cómo pueden poner esto en un diccionario? Si está mal por todas partes, pero ahí, pues claro, mete la mano alguien con el instrumental que Pelayo nos ha suministrado y lo mejoraría, ¿no? Bueno, pues nada, esto, larga vida al materialismo. Sí, yo de hecho a ese respecto último que has dicho, Tilana, si me permitís, sí que llevo siguiendo el rastro desde hace ya un par de años o 3 con, digamos, las definiciones de imperio generador y depredador, Claro. que cumplen los requisitos de la Real Academia de la Lengua, tanto en cuanto ya lo empiezan a usar, bueno, desde hace ya más de año y medio, las élites, ¿no? Los especialistas en historia, ¿no? Lo oyes en sus conferencias, pero que son términos recientemente incorporados, es decir, son novedosos. Pero también el otro requisito para ser incorporado al diccionario de la lengua española es que también lo hable el vulgo. Y es verdad que en las redes sociales ya pues genera una polémica, un run que está ahí, que estos recorridos están en marcha y habrá que ver hasta dónde llegan. Pedro. Bueno, yo creo que desde luego Pelayo puede decir eso de que ha erigido un monumento más perenne que el bronce y lo sigue erigiendo, ¿no? Vamos, con todo el respeto y admiración que lo digo y porque es así. Ha salido el tema de la academia, yo estaba todo el rato pensando en una discusión que había, por ejemplo, muchos semantistas, lingüistas, cognitivistas y tal, andaban allá por los 80, 90, dándole mucho esto a la distinción entre diccionario y enciclopedia. Entonces, bueno, yo creo que desde luego ya sabemos lo que es esta obra, porque no lo ha recordado Luis Carlos, es el mismo autor, una suma. Esa es la referencia que tendríamos dentro de los géneros filosóficos, ¿no? Y no es en cierto modo, no es ni diccionario ni enciclopedia. La distinción tiene que un poco ver con todo eso que estoy diciendo últimamente. La idea es si hay un conocimiento que es solo lingüístico y debe ser recogido en un diccionario, o hay un conocimiento, digamos, no de las palabras, sino de las cosas, que se puedan separar uno de otro, y entonces están las enciclopedias. Claro, realmente uno ve enseguida que en el diccionario, digamos, hay cosas enciclopédicas, todo diccionario es un poco enciclopédico, y en las enciclopedias uno también se puede enterar del significado de la palabra, suponiendo que el significado existiera así de una manera ajena a todo, ¿no? O sea, a todos los problemas, a todas las connotaciones, a todas las conexiones que la historia de una lengua y de una nación o de varias ha dado, ¿no? Entonces, esto, como digo, creo que no es ni una cosa ni otra. Yo a veces aquí me atrevería un poco a contradecir en su deseo a Tilana, lo digo un poco en broma. Creo que está bien que el diccionario se quede tan mal como está, porque si no, bueno, tan mal. Porque igual su virtud precisamente es que esté tan mal. Porque si no, y así sabemos que es un diccionario, y lo dejamos ahí, sirve para otras cosas, y las enciclopedias quizás sean tan útiles como peligrosas, porque tendemos, porque claro, eso que habéis dicho, ¿no? O sea, la enciclopedia tiene por definición una definición de principio que es pura metafísica, que es que ahí está el mundo, vamos a tal, ¿no? Entonces, esto es otra cosa, y yo me quedaría con eso. No confundamos esto ni con un género lexicográfico ni con uno enciclopédico. Es otro asunto bien distinto y que desde luego no está cerrado, como ni está el mundo, ni una lengua, ni nada de esto. Bueno, y eso. Hay un parangón que es el Diccionario Soviético de Filosofía. Porque es verdad, se nos ha olvidado decirlo. Eso es curioso, pero sin embargo, ese diccionario, y lo interesante de eso es ver las sucesivas ediciones, cómo van cambiando los términos, van desapareciendo algunos y otros,
pero lo que veía ahí bueno es que es el escolasticismo en sentido más negativo, que es que había perdido el contacto con la realidad. Y entonces estaban manteniendo tesis sobre la ciencia o sobre lo que sea, completamente ridículas, sobre el monismo y todo esto, ¿no? Un siglo y medio después de más. Y el diccionario soviético de filosofía, pues sí, era lo curioso. Además que tiene también muchas visitas, ¿no? Esto de los diccionarios es una cosa que la gente lo tiene muy, muy presente, porque va a algo concreto, ¿no? Que en realidad... Porque la gente desconfía en general de los sistemas, no se lo creen. Yo me acuerdo que Ignacio Sotelo le hizo una vez discutiendo con Bueno, dice, bueno, coño, es que no te has leído el glosario, pues por eso no sabes lo que digo. Y te dice Ignacio Sotelo, dice, yo es que con un libro que tiene un glosario ya desconfío de él. Pues, ¿por qué? Pues sencillamente porque no aprecias el sistematismo, porque el sistematismo supone una serie de acepciones propias. Y entonces el Sotelo porque es un kantiano de estos de tomo y lomo, pues ya está ahí funcionando con el fenómeno y con el fenómeno y andando. O sea, que no se da cuenta de que hay otra cosa que destruyen completamente todo eso. Y yo propondría, Pedro, para eso que dice Atilana de la Real Academia, ¿eh? Por la gramática y por el conocimiento del asunto. Bueno, yo te voto, Pedro. No. Yo yo, o sea, me atrevería a decir que un diccionario, cuanto peor sea, mejor. Sí, puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Claro. No, es que, claro, porque tiene todas esas hipótesis un diccionario, ¿no? Que hay un saber lexicográfico ajeno a todo lo demás, que ya es mucho decir, ¿eh? Realmente, sí. Claro, seguramente los primeros diccionarios eran o especializados o más bien de dos idiomas, porque claro, un diccionario de una propia lengua que diga ya en la lengua hay una estructuración del saber, que es lo que dicen los lingüistas, dicen, bueno, pues traer es lo contrario de llevar en español, pero en otra lengua no, esas cosas, ¿no? Pues claro, ya supone bastante hipótesis, ¿eh? O sea, y la verdad yo, bueno, lo digo de aquella manera, ¿no? Que se queden con esto, ¿no? Claro, para que no se confundan las cosas, para que no parezca que una suma es una enciclopedia y una enciclopedia es un diccionario y al revés. ¿Vale? De acuerdo, pero nosotros, creo, me vais a permitir esto, de alguna manera, al reivindicar la diferencia entre la filología y la filosofía, ¿no? Aceptando que el filólogo normalmente ejercita un sistema de forma inconsciente, y esto es más peligroso que si fuese consciente, al menos estaréis conmigo en que el diccionario en ese sentido, si se atuviese a los puros conceptos limpios y digamos mondos y lirondos, no sería problemático, pero como es necesario, por lo que decíamos, ¿no? No se puede hablar español sin hacer filosofía. Necesariamente el diccionario va a tratar con ideas, pues hombre, si tuvieran cierta conciencia del sistema filosófico que nos permite definirlas, no estaría mal. O sea, no. Yo me pregunto, ¿cómo se define imperio? Lo ha dicho Alberto, la verdad es que no lo sé. ¿Cómo se define imperio en el diccionario? La palabra imperio seguro que aparece. ¿Y cómo se define? Pues seguramente que no distinguen entre el diapolítico y el filosófico o el metapolítico, y no estaría mal, ¿no? Digo yo. Bueno. Tengo mis reservas. Ay, mira, voy a decir un compañero muy simpático de lengua que conocí en un instituto en Córdoba, Uruguru se llamaba, de apellido era vasco, decía que él, para saber si un diccionario era bueno, buscaba la palabra bicicleta o bocadillo. Así que bueno, esos son conceptos. Ahí no hay problema. Vamos así, por decir algo, los diccionarios más bien desde un punto de vista atomista. En cambio, las enciclopedias desde un punto de vista holista. Claro. El sistematismo, en cambio, pues es una alternativa entre sistemas distintos. Tienes que elegir, el sistema nunca está dado. El sistema siempre es un sistema frente a otro sistema. Esa es la dialéctica que yo creo que está funcionando en esto de las sumas. En las sumas, y además eso lo tenían perfectamente claro los escolásticos, que estaban hablando siempre contra otros. Y entonces tenías que incorporarlos de alguna manera a los otros. Y si no, lo que tú dices, pues se queda como en la Oconte, que queda una cosa ridícula, ¿verdad? En fin. Bueno, por eso quiero decir que por eso Bueno en el prólogo ofrece su sistema.
Porque se da cuenta que el literario es literario completamente, pero tiene que ponerse en comparación con lo que sería la disciplina dentro del materialismo filosófico. La clasificación de las disciplinas. En función de los contenidos, lo que sea, la política, o la antología, lo que sea. Muy bien, pues llegamos a la sección de ánimos. Animamos a la gente, como dicen en otros canales, a que marquen la campanita, que marquen el me gusta, que se suscriban. Animamos sobre todo a los que van directamente con la barra a la parte de tomas falsas del final, pues que oigan estos segundos para que lo hagan y marquen y demás, que algo corresponderá con estos mecanismos de youtuberos. Y por supuesto, la parte final, pues agradeceros a los tres y a Marie, que está por ahí detrás, pues vuestra presencia y vuestra aportación tan brillante como siempre. Hay que decir que esto de tomas falsas, de falsas no tiene nada, ¿eh? Nada, nosotros lo hemos hecho todo bien. No, me refiero a que ahora que ya la gente paga por ver tomas falsas, que se aprecian más que la misma película y tal editada, pues joder, es que habrá que quitarlo de falso, ¿no? O cambiar el significado de falso en el diccionario. Claro. Hombre, señor Pedro Santana. Aquí estamos. Y a Tilana, bien, estupendo. Hola. Buenas tardes, chicos. Hola, Luis Carlos, ¿qué tal? Bueno, como veis, llevo las últimas novedades bibliográficas sobre mis hombros. No te puedes mover en toda la grabación, ¿eh? Quieto no, ahí, porque que si se vea hago bien. así, se va a poner pelusón uno o el otro. No. Bueno, chicos, pues un placer. Bueno, Igualmente. Muchas gracias. Cuidaros mucho, os veo fenomenal, así que no me preocupo de vuestra salud. Vale, bueno, las apariencias engañan. Igual tú, Tilana, no, pero pues Carlos y yo estamos vacunados, me imagino, o semi-vacunados. Bueno, pero eso os pasa por tener una comunidad autónoma seria. No, eso a mí me pasa por viejo, punto 1. Bueno, chicos. Bueno, compañeros. Venga, Cuidaros pues nada, mucho. un placer. Oye, Un gusto pasar un rato con vosotros. Hasta luego. lo mismo digo, hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Chao.